Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes qué es el camino del arco iris, cómo nació, qué recorre, por qué se convirtió en una guía para comprender la vida interna. Este camino no nació de las teorías solamente, nació de la experiencia, de los años de clínica, de las crisis personales y de los procesos profundos que acompañé en ese recorrido que hice y sigo haciendo con otras personas. Durante casi 50 años, vi cómo las personas cambian, cómo los vínculos se transforman, cómo la conciencia se mueve y cómo algo por debajo del yo intenta siempre abrirse paso. Ahí comenzó todo, en la necesidad de encontrar un lenguaje para lo que nos pasa por dentro. Un lenguaje que la psicología tradicional o el psicoanálisis tradicional no siempre alcanza a mostrar o a nombrar, digamos, ¿no? El camino del arco iris es ese lenguaje. Es un mapa interno, una manera de ordenar la experiencia cuando la vida se vuelve confusa, cuando lo conocido deja de funcionar y aparece algo nuevo que todavía no tiene forma. Para hablar del camino del arco iris tengo que hablar del yo y tengo que hablar del alma. El yo es lo que sabemos de nosotros, lo que pensamos que somos, lo que repetimos, lo que sostenemos para vivir y funcionar. Pero no es todo. Hay otra dimensión más profunda, más antigua y más verdadera también. Jung la llamó el alma, no como un concepto religioso, sino como un principio interno, una fuerza que orienta, mueve y transforma. Es algo que fluye, no es una cosa, no es un objeto, no es una sustancia, es un estado. Y muchas veces el yo quiere una cosa, pero el alma quiere otra. Ahí es donde empieza el conflicto, el síntoma, la crisis o la necesidad de un cambio. El camino del arco iris en realidad es un pasaje, ese tránsito entre dos modos de conciencia, entre el yo que quiere seguir igual y el alma que quiere crecer y quiere mostrar lo que tiene dentro, lo que tiene en su potencial. Para entender este movimiento, tuve que volver atrás, muy atrás. Y ahí me encontré con la sabiduría de los pueblos mesopotámicos. Tuve que recurrir a los pueblos sumerios, a los pueblos babilónicos, a las primeras narraciones escritas de la humanidad. En Gilgamesh, por ejemplo, que es un mito sumerio, ya está la pregunta por el sentido de lo humano, por la transformación, por el héroe que se enfrenta a sí mismo. En el Numa Elis se llama, aparece la tensión. Es otro mito, pero este ya es un mito babilónico. En el Enuma Elis aparece la tensión entre orden y caos, entre lo que fijo
y lo que quiere cambiar. Ellos ya sabían lo que nosotros recién estamos aprendiendo a nombrar. Hay un relato que es, en realidad no es un relato, ¿no? Sino que es un mapa que se llama El Camino del Héroe, el Viaje del Héroe, perdón. En el Camino de Arcoíris también dialogamos con el viaje del héroe. El viaje del héroe es un llamado. Hay un llamado, hay una resistencia a ese llamado, hay un cruce, después hay un cruce de un umbral de otro estado, del que ya una vez que se atraviesa ese cruce, ese umbral, ya no hay vuelta atrás. Y ahí comienzan lo que son las pruebas. Las pruebas serían todos los desafíos que nos propone la vida, ¿no? Nos encontramos con las sombras, nos encontramos con las revelaciones, y ese va a ser después un regreso transformado, donde la persona vuelve transformada. Ese viaje no ocurre afuera, ¿sabes? Ocurre adentro. Y ¿sabes más? ¿Qué más? Ocurre en todos nosotros. Todos hacemos el viaje del héroe. Algunos no hemos ni empezado la partida todavía, otros podemos ir por la mitad. Y muy pocos también regresan, ¿no? Han regresado para dar testimonio de esto. Es un mito, pero en realidad es la vida. Es un mapa de la vida. En este recorrido mío, en mi recorrido, apareció también la filosofía. No porque yo sea una experta para nada, pero tuve que indagar en los primeros filósofos que hablaron, Platón fundamentalmente y Parménides, que hablaron del ser fijo, de lo que de lo que necesita un modelo para poder existir. Para Platón, el mundo de las ideas está en otro plano. Y en este plano lo que hay son copias de ese ser único. Entonces, bueno, también tuve que interesarme por Heráclito, porque Heráclito hablaba del devenir, hablaba del fluir. De Heráclito es la famosa frase, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Quiere decir que la vida es devenir y es cambio. Y los que en realidad toman esta propuesta van a ser Nietzsche, Bergson, Deleuze, que son los filósofos que nos acompañan en el centro, como nuestros maestros también, de los que vamos tomando siempre un poquito más, no es que seamos expertos, pero tomamos de ellos porque ellos hablaron como Heráclito del devenir. Y el devenir es lo que cambia mientras sucede. Lo que cambia mientras sucede. Lo que se transforma permanentemente sin detenerse. El camino del arco iris transita justamente entre estos dos mundos, entre lo que ya no puede sostenerse, lo que ya no es, lo que ya no se sostiene, y lo que está intentando nacer. Es un proceso que está permanentemente en nuestra vida. El tema es cómo lo miramos, el tema es cómo lo atendemos, el tema es cómo lo sacamos a la luz. Y el tema fundamentalmente es cómo lo observamos a ese proceso. Entonces ahí, en este camino, aprendemos a observar y fundamentalmente a desarrollar lo que llamamos el observador. El observador es una instancia que tenemos que desarrollar dentro, donde nos dice
nada más que nos avisa, sin juzgarnos, sin criticarnos, nos avisa qué nos está pasando. Y eso es un gran aliado, es un gran aliado el observador nuestro. Bueno, otro punto que les quiero desarrollar es la mirada vincular que yo tengo en todos estos desarrollos. Porque en realidad todo ocurre no solo dentro nuestro, sino en relación con nosotros. En relación con nosotros. ¿Y dónde ocurre? ¿Dónde ocurre esto? Bueno, fundamentalmente en los vínculos, en lo que pasa entre dos personas, por ejemplo, o más, lo que pasa en una pareja, lo que pasa en una familia, lo que pasa entre amigos. ¿Sabéis que nos vinculamos con alguien? Ocurre algo. Y ese algo que ocurre tiene que ver con tensiones, tiene que ver con movimientos que se dan en el vínculo, tiene que ver con intercambios, tiene que ver con encuentros y desencuentros. La teoría vincular me permitió unir a mí todas estas dimensiones que les he nombrado. Lo interno, o sea, lo que interno es lo que nos da el mundo psicoanalítico, en mi caso, ¿no? Lo simbólico, esto lo tomo de Jung, que para él la vida es símbolo. Soñamos con símbolos, vivimos en forma simbólica permanentemente a través de imágenes, el lenguaje, lo que encontramos en la cultura y en lo relacional. Toda vez que establecemos una relación y vivimos en relación, permanentemente vivimos en relación, aún con nosotros mismos, aunque no estemos con otros, en relación permanente vivimos. Comprendí que no hay transformación interna sin transformación vincular, fíjate, y que los vínculos muestran lo que el alma nos quiere decir. Entonces, ¿qué es entonces el camino del arco iris? ¿No? Te preguntarás. Entonces te digo que es una forma de leer la vida interna, de entender que parte nuestra está pidiendo cambiar y qué vínculos expresa ese movimiento y qué proceso se está reorganizando adentro nuestro. No es una técnica, mira, no es un método, es una manera esta de acompañar los cambios profundos. ¿Cómo? Con claridad, con teoría, con experiencia y lo más importante, con humanidad. Bueno, en este canal voy a compartir ese camino, paso a paso, concepto por concepto, imagen por imagen. Gracias por acompañarme en este recorrido. Bienvenidos al Camino del Arco Iris. Y de nuevo, yo soy Sara del Camino. Te espero en mi próxima entrega. Gracias por estar conmigo.